Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un seminario más de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias quien está con nosotros aquí en esta plataforma y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en el seminario Curso Avanzado de Medios de Impugnación en Materia Electoral que arrancamos el día de hoy. Y bueno, pues para comenzar, quiero decirles que tenemos una invitadísima de honor, una doctora que queremos mucho en la escuela y que siempre está con nosotros colaborando de diversas formas, doctora Macarita Elizondo Gasperín, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Y bueno, ella nos va a dictar la conferencia titulada Una justicia constitucional congestionada. El título me encantó porque la doctora siempre anda buscando innovar en temas y hacer cosas nuevas y cosa que pues todo el mundo se lo agradecemos. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues voy a ceder el uso de la voz a la doctora, pero primero voy a leer su síntesis curricular. La doctora Macarita Elizondo Gasperín es doctora en Derecho con mención honorífica y medalla al mérito universitario Gabino Barreda por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en justicia constitucional. Cuenta con 30 años de experiencia en Derecho Constitucional, Electoral y Jurisprudencia, plazo en el que igualmente ha sido investigadora y académica universitaria con diversos reconocimientos y distinciones emitidas por el Consejo Técnico a su alto desempeño. Es autora de varios libros y numerosos artículos de investigación nacional e internacional sobre cuestiones constitucionales, género y justicia electoral. Es miembro del Consejo de Honor y del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y miembro de número de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Lleva su nombre la Biblioteca de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Guerrero. Recibió las llaves de la ciudad de Córdoba, Veracruz, en reconocimiento a su trayectoria ciudadana y desempeño profesional a favor de la democracia, y su nombre está inscrito en letras doradas en el muro del Salón de Cabildos de dicho ayuntamiento. En diciembre de 2012 le otorgaron la Medalla al Mérito Judicial Electoral por su trayectoria de 25 años, primero como juez y después como magistrada federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, designada por el Senado de la República, propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir del año 2008, la Cámara de Diputados la nombró consejera electoral del máximo órgano de dirección del Instituto Federal Electoral, que desempeñó hasta octubre de 2013 y en el que fue presidenta de diversas comisiones, tales como la de Servicio Profesional Electoral, de Capacitación, de Organización, de Políticas y Programas de Género y No Discriminación, de Transparencia, entre otras. Logró el reconocimiento que otorga la Comisión Central Electoral de Bosnia y Herzegovina por su labor como consejera en el Consejo General del IFE. Promovió el Código de Ética del IFE y la Cápsula del Tiempo en Género, que se encuentra depositada en el Archivo General de la Nación, con el compromiso de que en cada 10 años todas las autoridades del país hagan cortes de información sobre las medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que se encuentran las mujeres en relación con la participación en la toma de decisiones y apreciar las tendencias, avances y empoderamiento logrados por la sociedad y las instituciones del Estado mexicano que dejan huella y puedan incrustarse en los objetivos de desarrollo del milenio con perspectiva de género. Obtuvo el primer lugar en el concurso de desarrollo de investigaciones y publicaciones de obras relacionadas con los archivos judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Universidad Nacional Autónoma de México la ha distinguido con las Palmas de Oro y actualmente es catedrática del posgrado de Derecho en materia de técnicas legislativas en dicha máxima casa de estudios. Querida doctora Macarita Elizondo, le cedo el uso de la voz. Sea muy cordialmente bienvenida. Adelante. Muy amable, Gaby. Quiero agradecer a la doctora Gabriela Rubalcaba, precisamente a la Escuela Judicial Electoral que ya dignamente dirige desde hace ya tiempo, y al propio Tribunal Electoral
mi segunda alma mater, después de 30 y tantos años, ¿verdad?, dedicada a la materia electoral, y 25 de los cuales lo pasé ahí. Así es que, bueno, pues me han invitado y yo quiero agradecerle a mi amiga Gaby que me dé la oportunidad de coincidir en tiempo y espacio con ustedes. Se trata de un curso avanzado de medios de impugnación en materia electoral. Y yo quisiera aprovechar este encuentro con mis colegas, con todos ustedes. Entiendo que se encuentran varios, o sea, que no todos están en la Ciudad de México, para transmitirles una reflexión, y quiero invitarlos a una profunda reflexión de lo que yo he venido diciendo desde hace más de 10 años. Espero sensibilizarlos, espero que lo que platiquemos en este momento ustedes puedan trasladarlo a sus respectivos ámbitos en el desempeño y en el desarrollo profesional. Estamos hablando que el título ya dice mucho. Ahora lo he bautizado una justicia constitucional congestionada. Ya el solo título les está diciendo que hay un foco amarillo, casi se está poniendo rojo, en cuanto a la falta de acceso a la justicia. Quiero mostrárselo a través de gráficas. Las hice con un poco de tiempo, apelo a su paciencia, apelo a su comprensión, y sobre todo a aquellos que ya me han escuchado en algunos otros foros, tal vez ustedes digan, qué barbaridad, cómo repite lo mismo, lo vengo repitiendo desde hace 10 años y como que no entiendo que haya eco, como que no entiendo qué está pasando. Y lo peor del caso es que ahora que inclusive estoy dando clase en la maestría en técnicas legislativas, me estoy dando cuenta que hasta el propio legislador se encuentra como que se le ha atravesado en la garganta el tema y no lo quiere soltar. No quieren emitir la ley correspondiente, y aquellas últimas reformas recientemente del mes pasado que fueron aprobadas por la Cámara de Senadores y pasadas a la Cámara de Diputados. Me refiero concretamente reformas al artículo 17 constitucional, que ya en sí es el artículo primario del acceso a la justicia. Se encuentra de nuevo en análisis en la Cámara Revisora. Y eso lo vamos a ver en su debido momento. Voy a iniciar con comentarles a ustedes que existe una simbiosis de interdependencia entre la democracia como medio natural para la defensa de los derechos humanos. Entonces, democracia y derechos humanos son interdependientes, no pueden definirse de manera aislada, sobre todo hablando en un Estado democrático y tratando de proteger los derechos humanos. Esto lo ha dicho Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948 y posteriormente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo han sostenido como una pluralidad de derechos fundamentales con que cuenta la humanidad. Entonces, la Cumbre Mundial de Naciones Unidas desde el 2005 ha referido precisamente que el Estado de Derecho y la democracia son valores y principios universales y no pueden de ninguna manera afectarse, alterarse o dividirse. Entonces, si ustedes saben perfectamente que el Día Internacional que se conmemora la democracia es el 15 de septiembre. Coincide, para variar, con un día muy importante a nivel nacional de nuestra conmemoración de independencia. Pero ese 15 de septiembre que se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Democracia, ¿cuál creen ustedes que sea el lema con el que ha referido la comunidad internacional que debe conmemorarse este año? Y el lema es espacio para la sociedad civil. Algo les está diciendo.
Necesitamos abrir espacio para la sociedad civil. Entonces, gobierno y sociedad civil pueden colaborar en la consecución de los objetivos comunes, que son precisamente la defensa de los derechos humanos. Aquí el problema es la carencia de la democracia, en la democracia, y las instituciones débiles como los principales problemas en los que se enfrenta la protección de los derechos humanos. Es más, el respeto, la protección, la promoción y el ejercicio de los derechos humanos forman parte de ese marco esencial de toda gobernanza democrática. Ustedes saben que existe una estrategia nacional de cultura cívica que da del 2017 al 2023, y todos los estudios en los que se basa esa estrategia revelan el malestar, el descontento de amplias franjas de ciudadanos y su desencanto con la democracia. ¿Por qué? Porque lo principal para ellos es que hay una justicia que se percibe lejana. Por lo general, las personas no saben dónde acudir, y cuando llegan a tocar las puertas de los tribunales, estos todos, locales, federales, todos, privilegian la forma sobre el fondo. ¿Y eso qué quiere decir? Que, derivado de estos estudios, pues se percibe una mala calidad en los conocimientos de solución, unas malas condiciones de los agentes que procuran e imparten la justicia, un diseño institucional que no abre, en consecuencia, los espacios para la participación ciudadana, es decir, los espacios para la sociedad civil, y en consecuencia, pues, tenemos procesos largos, procesos poco flexibles, procesos inclusive, pudiéramos decir, hasta tediosos. La mayor parte de la población carece de condiciones, de habilidades y de medios para resolver los conflictos que se originan de esa convivencia diaria. Y aquellos que logran tener acceso a los mecanismos institucionales de impartición de justicia, pues obviamente suelen enfrentar esos procesos largos, costosos y poco flexibles de que hablábamos. Entonces, es necesario que reconozcamos todos la importancia del acceso a la justicia a través de vías complementarias a los procesos jurisdiccionales, y al mismo tiempo, obviamente, tenemos que sentar las bases para profundizar en esa paz social y en esa posibilidad de reconstrucción del tejido social. En la gráfica, no sé si se pueda apreciar, entiendo que sí, esa gráfica, fíjense la pregunta que se hace. ¿Qué tanto cree usted que se respetan las leyes en México? Y vean ustedes la respuesta. Si ustedes suman el que dice poco, el que dice nada, pues estamos hablando casi del 70%, 60 y tantos %. Entonces, pues, ¿cómo creen ustedes que se siente la población? En esta otra gráfica, niveles de confianza institucional. El mayor nivel en el ejército, el menor nivel en los diputados y en los partidos políticos. Esto es de Amnistía Internacional. Esta gráfica, vuelvo a insistir, aquellos que ya la han visto, me encanta porque es un ojo avisor diciendo al juez constitucional: ya te vi, ¿qué estás haciendo? Abre espacios para esa sociedad civil. Tú eres garante de los derechos humanos, tú los debes de proteger, tutelar, prever, prevenir, resarcir también, pero sobre todo, como juez constitucional y como parte del Estado mexicano, tienes que fomentar esa confianza y tienes que abrir esos espacios de participación social, de participación ciudadana en este régimen democrático. Déjenme
comentarles que el acceso a una justicia efectiva es un derecho fundamental y por lo tanto es una responsabilidad compartida. De hecho, el INEGI tiene varias gráficas que refieren que, por ejemplo, fíjense, la última alude a una justicia estatal antes de la pandemia y refiere que en primera instancia se recibieron 2 millones de asuntos, un poco más los números, ¿verdad? Pero alrededor de los 2 millones en todos los diferentes órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados de la República, y solo se concluyó 1.300.000. Entonces, el cuello de botella es una tercera parte, nada más, de los asuntos ingresados. Sin embargo, también se destaca en esas estadísticas del INEGI que existen asuntos aún pendientes cuyas cifras se vienen arrastrando en tiempos pasados y que se van sumando a los que van ingresando. Y eso fue antes de la pandemia. Imagínense dentro de la pandemia. Ahora, permítanme mostrarles unas gráficas y ustedes dirán si los tribunales constitucionales están impartiendo justicia pronta y expedita. De hecho, los ciudadanos tienen el derecho de acceder a la justicia a través de estas vías que se supone que deben ser eficaces y eficientes y que realmente hagan posible el respeto, la tutela y el reparo de sus derechos conculcados. Veamos las siguientes gráficas. Bueno, primero son textos y después yo me atreví a graficarlos. Lo dice el Consejo Nacional de Población. Si juntamos, ahorita me voy a referir nada más al Poder Judicial Federal con exclusión de la materia electoral, porque tal parece que cuando hablan del Poder Judicial Federal, el Tribunal Electoral no cuenta. Tal es así que las últimas reformas judiciales, pues ni lo tomaron en cuenta. Por eso, uno de mis artículos se llama, ¿verdad? La reforma compara, pero sin, porque no tomaron en cuenta el Tribunal Electoral y forma parte del Poder Judicial. Pero bueno, vean esto. Si juntamos el Consejo Nacional de Población y las estimaciones y proyecciones de la población vinculadas precisamente con la estadística a partir del 2019, estoy hablando antes de la pandemia, ¿cuántos tribunales colegiados son en relación al número de habitantes? Entonces, ahora los tribunales colegiados de circuito, estamos hablando de aproximadamente 500,000 habitantes por un tribunal integrado por 3 magistrados. Entonces, el universo potencial de esos 3 magistrados es 500,000 de habitantes. Un tribunal unitario, que ahora se llaman tribunales de apelación, ¿verdad? Estamos hablando de más de 1,000,000 de habitantes. Entonces, si a cualquiera de ustedes lo designan magistrado de un tribunal de apelación, sépanse que cuando tomen la protesta, están tomando la protesta de un potencial de números de más de 1,000,000 de habitantes. Y un juzgado de distrito, pues, aproximadamente 300,000 habitantes. Entonces, y en el Centro de Justicia Penal Federal, pues estamos hablando de 3 millones de habitantes. Y es la materia penal, que es una de las más altamente invocadas o concurridas en materia de acceso a la justicia. Ahora, si esas gráficas las unimos con estos movimientos estadísticos que requiere como fuente principal el sistema que le llaman integral de seguimiento de expedientes, el CISE, en la Suprema Corte de Justicia, entonces vean ustedes lo siguiente, espero puedan ver el mouse, la flechita, ¿la pueden ver? ¿Sí? Bueno, vean ustedes. Miren, esta es la estadística de asuntos por materia. Esto fue antes de la pandemia, porque sabemos que los tribunales se cerraron en 2 ocasiones el año pasado, como por mayo-julio, y como por diciembre, dado los focos rojos del semáforo. Pero esta estadística fue de noviembre-diciembre del 2019, antes de la pandemia. Está diciendo que en materia penal ya existían, que venían del 2018 y años anteriores, 103,000 asuntos.
digo, cerrado en cifras, ¿no? Más los que ingresaron en el 2019, ¿verdad? Que son 284,000, más la carga de trabajo en total, que son 388, menos lo que despacharon en el 2009, que fue el total de egresos serían 266, y les volvieron a quedar más de lo que ingresó, ¿ya se fijaron? Les quedaron 122,000 y habían ingresado 103 en ese año. ¿Ya se fijaron las cifras que se están arrastrando? Vean ustedes, por eso digo que está congestionada. Vean ustedes, en materia administrativa, nada más vamos a ver la primera columna y la penúltima. Ingresaron 97,000, ¿no? 97,000. Bueno, tenemos que ver la del medio. Estas eran las que se arrastraron. Ingresaron 353,000, tenían 360, resolvieron 357 y se les quedaron 100,000. O sea, se les volvieron a quedar los mismos que ya traían de años anteriores. Vean la materia civil, lo mismo, y está en peores condiciones. Ingresaron 69 más el cúmulo que tuvieron en el 2019, menos los que resolvieron en el 2019, se les quedaron más de los que tuvieron al principio del año. ¿Ya se fijaron? Y así todos. Entonces, pues ¿cómo no está congestionada? Es más, yo hice un estudio. Si se suspendieran los tribunales constitucionales y las oficialías de parte se cerraran, se tendrían que cerrar por 4 años para poder resolver el número de asuntos. Entonces, ok, bueno, pues esta es la existencia inicial en el 2019. Aquí están los tribunales colegiados, el amarillo son los de distrito. ¿Esto qué quiere decir? Amparos contra sentencias, amparos contra leyes, como regla general, llamémosle así. Esta es la gráfica de lo inicial. Esta es la gráfica de lo que ingresó en el 2019. Amparos directos, amparos indirectos. Y si lo queremos graficar, lo haría yo de la siguiente manera. En el amparo directo, en la fuente original es el informe de labores de la Suprema Corte de Justicia en el 2019, vuelvo a insistir. Dicen, ay, pero ya estamos en el 21. Pues sí, pero seguimos en pandemia. Entonces, esto era lo que era antes de esta nueva normalidad, dijéramos, antes de la pandemia, cómo estábamos en la normalidad de nuestro congestionamiento ante tribunales federales. Bueno, pues dicen, esto no se ve tan feo, ¿verdad? Tribunales colegiados ampararon 68,000, no amparan 94, pero si vamos viendo estas cifras y las quiero graficar, lo voy a graficar así. Aquí están los tribunales, estoy hablando del sentido de las resoluciones. Esta es la gráfica. Amparan un 33% y no amparan, porque no amparan, sobreseen, desechan o son incompetentes, el resto. ¿Ya se fijaron? Solamente 1/3 de los que tocan las puertas de la justicia obtienen esa resolución. Los demás no. Y puede que no es porque no lo hayan ejercido debidamente, o porque están hablando que no ampara, que sobresee, que desechó, que se declararon incompetentes. Entonces, ¿qué pasa con esta población? Esta es la que está inconforme. Esta es la que tenemos que reconstruir, esta parte de nuestra justicia constitucional. Ahora vean el amparo indirecto. Amparo indirecto es contra leyes, por regla general, o contra todo aquel acto de autoridad que no sea sentencia definitiva que pone fin al juicio, o resolución que pone fin al juicio, o laudo. Entonces, el amparo indirecto lo voy a graficar así, que es una gráfica todavía más perversa, pero es la realidad. Aquel que logra un amparo está puesto y está parado en la cúspide de este iceberg. Y estamos hablando de los que revocan, que es el 17%, y más el 9%, que son los que modifican, estamos hablando de un 20%, 20 y tantos por ciento aproximadamente. Todos los demás se están ahogando en falta de justicia. Estas cifras no las estoy inventando yo. Estas cifras
Lo dicen año con año desde hace más de 10 años que he venido diciéndolo y ahora lo vuelvo a repetir. Es más, no quisiera ni decirles las del año pasado, porque se irían de espaldas. Esto es lo que sucedió en una normalidad de impartición de justicia. Entonces, incompetencia, decretan caducidad, desechan. Esto es amparo indirecto. ¿Qué creen que está pasando en los centros de justicia penal federal? Todo aquello que tiene que ver, pues obviamente con causas penales, medidas cautelares, solicitudes de inicio de procedimientos de ejecución, modificación de penas, cualquier controversia, traslado de reos, etc. Si lo quiero graficar, según las cifras que arroja el informe de labores de nuestro ministro presidente de la Corte. Y yo deliberadamente lo hago como un embudo, porque así es. Estos 26,000 asuntos los recibieron desde el 2018. Estos 17,000 asuntos les cayeron en el 2019. ¿Saben cuántos resolvió en materia penal el Centro de Justicia Penal Federal en la normalidad antes de la pandemia? 4,000. ¿Cuánto les quedó? 39,000 antes de la pandemia. No quiero pensar dentro de la pandemia. Extinción de dominio. Ustedes dicen, no, es que somos muchos pobladores, somos 127 millones de habitantes y unos peleados contra otros, es muy difícil. No, aquí no se trata de números, nada más de porque son muchos asuntos no lo pueden resolver. No, vean ustedes, extinción de dominio, solamente recibieron 10 asuntos en el 2019, más 4 que ya tenían de los años anteriores y solamente resolvieron 8. Entonces, no es la carga, no es el número de asuntos, es la dificultad para resolverlos o la no apertura de espacios que propendan el escuchar a las partes. Entonces, lo que yo les digo, son procesos muy largos, el promedio aproximado a nivel constitucional es de 2 años y se tendrían que cerrar las oficiales de parte durante 4 años para resetear este número congestionado y volver a empezar. Eso no lo podemos hacer, aunque ya hicimos unos meses en julio, otros meses en diciembre, pero eso no remedia el que se sigan presentando y que la gente se siga con controversias aún fuera de tribunales. Ahora, ¿qué sucede en la materia electoral? Perdón, no puedo decirme, he cansado de decirlo, al contrario, agradezco los espacios que me dan para decirlo. Lo vengo diciendo desde hace 11 años. Este es una gráfica de asuntos resueltos en materia electoral. Cuando yo inicié en el 86, aquí viene más o menos, veníamos canturreando tranquilos un proceso electoral y una contención electoral, contencioso electoral, pues más o menos dentro de los parámetros de crecimiento. Y a partir del 2010, 2011, que se viene el cambio regulatorio también muy fuerte en materia electoral, empieza a dar bandazos esta increíble electrocardiograma. Aquí les está diciendo que la justicia electoral tiene un problema cardíaco. Y esto se quedó en el 2017, esta gráfica. ¿Y qué decían esas gráficas? Esto ya no lo van a volver a partir del 17 jamás lo van a volver a ver así en los informes de labores anuales, porque evidenciaban, este último informe de labor fue en el 2010, a partir del 2010 jamás van a volver a ver un informe de labores del Tribunal Electoral donde digan cuántos asuntos fueron fundados, infundados, fundados en parte, desechados y sobreseídos. ¿Y por qué? Porque si ustedes suman infundado, desechado y sobreseído, por lo menos así a ojo de buen cubero, son más de 6,000 asuntos. Y si nada más ven los fundados y parcialmente fundados, son más o menos 3,000. Entonces hay un cuello de botella muy fuerte, muy fuerte, de
Otra vez, quienes tocan las puertas de un tribunal constitucional como es el Tribunal Electoral no logran satisfacer sus intereses. Esto es de lo que yo les vengo a platicar. Esta gráfica les está diciendo que de todos los asuntos resueltos por expediente, el cuello de botella está en los asuntos ciudadanos. ¿Ya se fijaron? JDC es la primera gráfica. Espero la puedan apreciar. Todos los demás que son eminentemente vinculados a procesos electorales, esos no tienen problema. Están dentro de un esquema de cierta normalidad. Pero los que se están detonando en este electrocardiograma, espero que no se le jale la patita a la justicia electoral, pero ya está dando, ya tiene aquí un cuello de botella, está congestionado, ya no podemos respirar. Esta es la justicia electoral. Entonces, el cuello de botella son los juicios ciudadanos. Bueno, ustedes me dicen, bueno, pero ahora tenemos nuevas gráficas. Estas son las últimas, el último informe de labores. Este les está diciendo los asuntos recibidos hasta el 2020. Y están hablando de más de 11,000 asuntos nada más recibidos en el 2020, más los que ya traían de rezago. No tengo mayores datos para hacer igualmente las gráficas como las hice de todos los demás órganos del Poder Judicial Federal. Aquí las únicas que encuentro en el informe último de labores es el número de asuntos recibidos. La sala superior otra vez vuelve a hacer punta de lanza y todas las demás salas regionales. Y aquí, lástima que esa gráfica hay que acercarse mucho a la pantalla y termina uno poniendo los lentes en la pantalla, pero ahí ven ustedes cuál es el rubro, y para variar es el primero, cuál es el rubro que más asuntos se reciben. Otra vez, el JDC, el juicio ciudadano. Ahí están los 11,000, ¿ya se fijaron? Todos los demás, pues más o menos, y están repartidos entre todas las salas. Pero el JDC es el que nos está diciendo con focos de alerta y focos rojos, ahí está pasando algo. Bueno. Este es el informe de Amnistía Internacional. El último que existe hasta donde yo tengo conocimiento es el del 2018. Yo creo que los atropelló la pandemia y no han actualizado estas gráficas. Pero ahí está diciendo que desde el 2014, ¿verdad? Ya la ciudadanía se quejaba de la falta de confianza a la justicia en el mundo. Y México está aquí en esta flechita lo traté de poner. De esos 50 países, México está en el número 25. O sea, estamos entre ellos. Obviamente los más altos, Nicaragua, Perú, Venezuela, El Salvador. Pero bueno, como decía don José Luis de la Pesa, que en paz descanse, compararnos con Latinoamérica a veces es triste, pero no es lo más confortante. Es decir, bueno, somos los mejores si nos comparamos con Latinoamérica. Por favor, estamos también en el mismo agujero y espacio coyuntural. Entonces, si además de las demandas que reciben todos los órganos que integran el Poder Judicial Federal, ahí sí yo quiero integrar al Tribunal Electoral. Y todavía tuvimos la suspensión de labores judiciales en tanto nos preparábamos para ver digitalmente las plataformas de acceso a una justicia digital. Mientras tanto se cerraron. No hubo manera. Pero el problema y el problema de la conflictiva social seguía subiendo el agua aquí. Y todo el personal judicial estaba abajo, esperando el momento que les llovieran las demandas. Esto fue en la Ciudad de México. Esto fue cuando ya se abrieron. Esto fue la sana distancia. Estos son los tribunales, los juzgados de niños héroes. Esto es por dentro, cómo están los litigantes y las partes tratando de entretener su tiempo porque les tomaba horas a que fueran recibidos.
Y esto, saliendo de aquí, a la puerta de aquí, todas las cuadras que continuaban. Esta es una gráfica que me impacta, porque además estaba presente el problema de salud, tanto para el personal judicial. Así los formaban en la calle. Aquí está la calle, aquí se ven las líneas donde pasan los coches. Se cerraron las calles para poderlos formar por materia, por juzgado. Aquí están dándole la vuelta al tribunal, aquí están los estacionamientos y así cuadras y cuadras y cuadras y cuadras antes de la justicia digital, llamémosle así, porque no fueron todos. Y ahora está peor, porque me dicen los abogados litigantes que hacen cita programada digital para que les den la apertura al expediente como 2 meses después. Entonces ustedes dirán, no les paso los videos, porque fueron videos muy impactantes. Estaban subidos los ánimos y había a veces hasta riña y golpes de abogados y de partes en la parte de afuera de los juzgados. Entonces, estos son los juzgados federales, los juzgados de distrito y el Palacio de Justicia. Aquí están todos formados en sana distancia. Estos son los juzgados de la justicia constitucional. Por lo tanto, yo seguiré insistiendo que no todo debe judicializarse, no debemos esperarnos a que se quiebre más el tejido social, que sea irreversible. Si tomamos en nuestras manos, en todas las parcelas en donde nos toca arar, ¿verdad? En lo individual, en lo colectivo, en lo público, en lo privado, yo quiero invitarlos a entrar a un nuevo despertar en las relaciones entre ciudadano y autoridad. Aquí, el orgullo de mi nepotismo es el artículo que me publicó el Tribunal de Aguascalientes en el 2010 y nadie me pela, de veras. Hablar de justicia alternativa electoral es como, ¿cómo se mastica eso? ¿Y de qué me estás hablando? ¿Pero cómo? Si es materia electoral, son derechos públicos, ¿cómo van a hacer que las partes se concilien? ¿De qué me estás hablando? Estás mal. Entonces, eso no puede ser. Yo volveré a insistir que si el Día Internacional de la Democracia, su lema primario es precisamente un espacio para la sociedad civil, pues obviamente tenemos que aprovechar las sinergias, tenemos que ver un cambio de actitud y tenemos que realizar esquemas de diálogo y de buen entendimiento y que no continúe la confrontación y desgaste recíproco, tanto de las autoridades judiciales como de la ciudadanía. De hecho, la justicia alternativa es un derecho fundamental, ustedes lo saben, es el artículo 17, empezó en un párrafo tercero, ahora ya va en el cuarto, y dice, no excluye la materia electoral, es un derecho fundamental, es un derecho humano, ahora ya no es garantía individual, ahora es un derecho humano. Las leyes prevendrán mecanismos alternativos de solución de controversias. Y este es un agregado último de hace unos pocos años. Las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ¿Qué les está diciendo? El fondo sobre la forma. Resuelvan el fondo sobre la forma. Entonces, en este esquema de una llamada nueva normalidad, que volveré a insistir a varios, pues el término como que choca, se confronta, pero ese término es correcto, se emplea en la retórica del pensamiento, así como decimos claroscuro, ¿verdad? Entonces, se llama oxímoron, y sí es correcto decir nueva normalidad. Entonces, si entramos en ese esquema
de nueva normalidad, el sistema judicial mexicano debe imponerse en aquello que por sí solo no encuentre solución. Y yo preguntaría, ¿debe confiar el ciudadano en la impartición de justicia federal? Entiéndase juzgados de distrito, entiéndase colegiados, entiéndase Tribunal Electoral, entiéndase Suprema Corte de Justicia. Y mi pregunta seguiría, ¿debe confiar el ciudadano en la impartición de justicia en esos órganos federales como única forma de solucionar sus controversias, sus disputas, sus litigios, sus diferencias con los demás? Todos los procedimientos que se tramitan ante estas instancias federales son cuestión eminentemente legal de aplicación e interpretación de la ley, o existen algunas cuestiones que pudieran ir un poco más allá. ¿Puede librarse alguna cuestión procesal si el objetivo primario es resolver la justicia de fondo y evitar formalismos procedimentales? ¿Está capacitado el ciudadano para comprender los alcances de la mediación, la conciliación y el arbitraje? Y mi última pregunta sería, ¿la justicia alternativa es privativa del orden común o puede también haber justicia alternativa constitucional? De hecho, las reformas últimas hemos visto cómo el Estado ha buscado modificar, por lo menos ha tenido el interés. Las reformas constitucionales anteriores a esta última, me refiero del mes pasado, sobre las reformas al Poder Judicial, establecieron un artículo transitorio, ¿verdad? Ahorita los voy a decir más adelante, que obligan en el artículo 73 y el transitorio de esa reforma a expedir una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias, y es hora de que sea atorado en la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados la aprobó, emitió su dictamen en las comisiones, la mandaron a la Cámara de Senadores y se atoró en la Cámara de Senadores. De hecho, hubo una contrainiciativa, ¿verdad? Y hubo inclusive hasta parlamento abierto, se compareció para abrir esos esquemas de la justicia alternativa a instancias constitucionales, pero pues obviamente se ha atorado y seguirá atorada las reformas vinculadas a este cambio de paradigma de la justicia alternativa. ¿Por qué? Porque a lo mejor la quieren sacar de manera diferenciada, lo cual están buscándolo desde hace más de 10 años, pero no lo veo que lo resuelvan ya. Por lo tanto, yo sí quiero invitarlos a crear espacios institucionales desde la perspectiva de las propias autoridades judiciales para buscar esos mecanismos que permitan diálogo con las partes. De hecho, en materia electoral, desde el 2014 hubo reformas que permitieron establecer esos esquemas de medios alternativos de solución de controversias, por lo pronto en los estatutos de los partidos políticos, pero se quedó hasta ahí. Entonces, esta es la reforma constitucional, fue la del 2017, y el artículo transitorio que permitía que se diera esa ley nacional de mecanismos alternativos sigue sin actualizarse. Sin embargo, en la Administración Pública Federal, los invito a leer este diario oficial, data del 2016, y la Administración Pública Federal está obligada a priorizar medios alternativos de solución de controversias. Este diario oficial es un decreto presidencial que actualmente subsiste, está en vigor. De hecho, me ha tocado conocer algunos casos
de conciliación ante secretarías de Estado, implementando precisamente este mecanismo, fíjense, en donde se les invita a la instancia que tiene una diferencia, porque dice, debe privilegiar mecanismos alternativos de solución de controversias que se susciten con los particulares. Entonces, imagínense una licitación pública en donde el licitante ve afectados sus derechos porque alteraron el procedimiento mismo de la convocatoria y le asignaron, le adjudicaron el contrato a una empresa diferente, con esquemas de corrupción o lo que ustedes quieran. Entonces, puede tocar las puertas de esa misma institución para que a través de la conciliación puedan resanar los problemas o subsanar los problemas que tuvieron durante el procedimiento, evitando en consecuencia caer inclusive en irregularidades y buscar que se restablezca a las partes. Yo sé que cada caso es diferente, que tiene que participar inclusive la Secretaría de la Función Pública, pero aquí tenemos como las instancias administrativas federales sí están teniendo ya obligadamente que abrir esos espacios de conciliación. Por lo tanto, esa normalidad anterior al 2019 y nuestra nueva normalidad, que yo no creo que esté en el 2021 aún, pero esperemos que para el 2022 podamos resolver los conflictos constitucionales de la mejor manera si pensamos de manera diferente. Y quisiera yo referirles, ya para ir cerrando mi charla, lo siguiente. En materia electoral, no podemos quedarnos al margen. En materia electoral, la mediación tendría como ventaja resolver con el acuerdo de las partes aquellos conflictos internos de los partidos políticos que sobresaturan las instancias judiciales. ¿Y cuáles son? Sanciones militares, negativas de las candidaturas, expulsión de los institutos políticos, afiliación o no afiliación a un partido, negativa inclusive a incorporarse a algún partido político. Punto número 2, esos medios alternativos, esa mediación, evitaría que la propia dinámica de la competencia electoral convierta a los procedimientos especiales sancionadores en otro instrumento también de propaganda, porque pues obviamente sabemos que someten a las instituciones a un mayor número de sesiones públicas. Y punto número 3, esa mediación electoral frenaría los procedimientos electorales como los recursos de apelación para que no se sigan convirtiendo en una instancia ordinaria de quejas e impugnaciones, porque precisamente la apelación es una vía extraordinaria de solución de controversias. Entonces, ¿qué es lo que urge? En materia electoral, voy a cerrarlo de esta manera. En todas las demás materias que no son materia electoral y que sí integran la justicia constitucional, urge la Ley Nacional de Medios Alternativos de Solución de Controversias. Ya la hay en materia penal, pero no la hay en las demás materias. Los invito a buscar esa iniciativa que dictaminó la Cámara de Diputados y la aprobó y la mandó a la Cámara de Senadores, y también la contrainiciativa que presentó el senador Monreal ya estando en la Cámara de Senadores, y los debates en ese Parlamento abierto que se suscitó hace unos meses en la Cámara de Senadores, para que ustedes vean que es un gran tema la justicia, la Ley Nacional de Medios Alternativos de Solución de Controversias, y que el legislador está tomando cartas en el asunto, que hay que destrabarla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues obviamente generar conciencia de la utilidad y fomentar la instrucción y la enseñanza en todos los sectores de la sociedad. Que todos los tribunales del país, federales y locales, que todas las instituciones gubernamentales, que todas las instituciones educativas, que todos los sectores de la sociedad, sindicatos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, enderecen sus políticas. Si me requiere al gobierno, serán políticas públicas
Si me refiero a la sociedad civil, será en su práctica de difusión de la justicia por la paz. Y obviamente, generar cuadros de expertos, de líderes comunitarios, de profesionales, y estos últimos buscar ya su certificación como mediadores y como conciliadores que cuenten con esa autorización para prestar esos servicios y que sean evaluados por resultados. Entonces, si vamos a poner en práctica esto, pues tenemos que hacerlos coincidir con varias circunstancias que privilegien, obviamente, la solución del conflicto en el fondo, más que la aplicación del mallete más fuerte en la forma. Privilegiar, en consecuencia, la reparación de la violación de fondo, ponerle límite a la suplencia, a la deficiencia, a la queja, evitar esos reenvíos innecesarios que aletargan la justicia adversarial y implementar esa plenitud de jurisdicción como regla general, y también en los hechos implementar la justicia alternativa electoral, pues obviamente primero en los JDC, que serían los juicios ciudadanos, para que se presenten propuestas de convenios de solución dentro de los JDC. Entonces, a nivel internacional existen múltiples ejemplos, no los voy a referir uno a uno, sino en términos generales. Ya existen casos importantes en España, en República Dominicana, existen inclusive redes de mediadores de educación electoral en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Estoy hablando concretamente en el Perú. ¿Y por qué no hacer un convenio de colaboración interesante, Gaby, entre la Escuela Judicial Electoral y esta Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú? Porque ellos tienen esa red de mediadores electorales. ¿Por qué no invitarlos? Pues si ahorita está todo es por Zoom. Yo me encuentro ahorita en la casa de ustedes feliz, dando esta charla, esta plática. Nada me falta tener mi cafecito aquí a mi lado. No me tengo que ni trasladar a sala superior. Pues desde el Perú traigamos esos expertos mediadores y busquemos nuestros mediadores, busquemos certificar a nuestra propia gente, implementemos esos mecanismos, hagamos un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública para que estos diplomados cuenten con la certificación necesaria. No necesariamente tiene que ser de los tribunales judiciales, me refiero, hasta ahorita lo que hay son mediadores certificados a través de los centros de justicia alternativa, que no son materia electoral y solamente están en los tribunales electorales locales. Bueno, pues entonces, si se quiere que sea sede judicial, pues hagamos un parafraseo a nivel federal y entonces estaremos hablando de mediadores certificados con sede en la Escuela Judicial Electoral, como el Centro de Justicia Alternativa, y con una constancia de certificación como mediador electoral. ¡Wow! Imagínate esos mediadores, Gaby, que se vayan y que los llamen o que los puedan nombrar para mediar y resolver un problema intrapartidista. Empecemos por algo. No se necesita la ley que lo diga expresamente. Con todo lo que tenemos se puede hacer. Claro que se puede hacer, porque ya la Ley Federal de Partidos Políticos, si no mal recuerdo es el artículo 46, si no me corrigen, establece ya la obligación de que en los estatutos esté una instancia de justicia alternativa, de solución de controversias en los partidos políticos. Entonces, si eso está, pues implementemos los espacios para la sociedad civil, empoderemos al ciudadano. Entonces, también tenemos otros casos en Kenia, en México, pues a nivel local tenemos varios casos, en Oaxaca, en Michoacán, en Hidalgo, que son dignos casos de ser tomados en cuenta. En fin, si 11 años no han valido, 45 minutos menos. Pero por lo menos, si quiero sembrar una semilla más en mi desierto azaroso de la justicia alternativa electoral.
Vean lo que dice La Haya, desde hace muchos años. Una cultura de paz se logrará cuando los ciudadanos del mundo entiendan los problemas, tengan habilidades para resolver conflictos y luchen por la justicia de manera no violenta. Ese aprendizaje solo puede alcanzarse con una educación sistemática por la paz. Es decir, nadie nace sabiendo. Nos tienen que dar esas habilidades. Entonces, obviamente, mi imagen final no fue igual que con la que empecé. La que empecé nada más fue el mallete, y esta última, en la parte de atrás, que medio se aprecia porque está bastante borrosa, yo ya la estoy viendo un poquito más cercana, espero que esté la Ley Nacional de Medios de Solución de Controversia como una manera de solucionarla. Entonces, si queremos, en consecuencia, hacer eco a este esquema que propenda a la defensa de los derechos humanos, bueno, pues debemos contar con estos procedimientos expeditos que nos están reclamando la sociedad civil, en donde ellos puedan participar para que instruyamos, habilitemos a la sociedad a resolver su propia conflictiva. Yo lo quiero dejar hasta aquí. Me gustaría, híjole, no sé si ya abusé en el tiempo, estábamos dentro de lo justo, pero si no, por lo menos una pregunta sí podría ser. Les agradezco mucho y les deseo lo mejor en este curso, pero ante todo, como les digo a mis queridos estudiantes de tanto de licenciatura como de la maestría, dejemos atrás los abogados rijosos y litigiosos y busquemos a los conciliadores para reconstruir el tejido social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida doctora Margarita Elizondo, la verdad, súper interesante su conferencia, como siempre, todo lo que nos expone, pues nos deja con muchas cositas que pensar, trabajar, analizar, y pues esta es una cuestión que se le agradecemos muchísimo. Lamentablemente ya pues el tiempo nos comió para la sesión de preguntas y respuestas. Doctora, quiero decirle que sí, hubo varias preguntas que llegaron, pero si me lo permite se las hago llegar por correo electrónico para que usted les eche un ojito. Bueno, y se las hacen, por favor, a Juan Carlos Silva Valle, que va a ser el siguiente. A ver si las logra responder. Okay. No, la verdad, muchísimas gracias, excelente exposición, y bueno, pues a todas y a todos les voy a pedir que ahora sí abran sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso a la doctora Margarita Elizondo Gasperín por su espléndida conferencia. Muchísimas gracias a todas y a todos, muchísimas gracias, querida doctora. Y bueno, pues ahí estamos en contacto. Claro que sí, Gaby. Un saludo a todos desde donde se encuentren. Mis mejores deseos y síganse cuidando. Ya estamos próximos a la vacuna. Gracias. Eso, muchas gracias, doctora. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Y bueno, pues a los demás...